¿Qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el review de la figura de Goku Super Saiyan Full Power de la línea SH Figure del año 2021, hecha por Tamashii Nation Bandai Spirits. Esta es la primera figura de Dragon Ball SH Figure que presento en el canal. Es una figura que he estado esperando mucho tiempo, así que vamos a ir revisando detalle a detalle de esta gran figura. En la caja podemos observar una ventana frontal transparente que se extiende hacia un lado mostrando la figura en su interior. A un lado vemos una solapa donde muestra una imagen en grande de la figura a todo color. En la parte inferior podemos observar los diferentes logos como son el sello de advertencia que indica que esta figura es para mayores de 15 años. El logo de la Bandai Spirit, el logo de la Tamashii Nation, el logo de Dragon Ball Z, el sello de Toei Animation y el sello de autenticidad de la Tamashii Nation Quality. En la parte izquierda vemos la continuación de la ventana donde se sigue apreciando en el interior la figura y escrito el nombre de Super Saiyan Full Power Son Goku. Del lado derecho más fotos de la figura en blanco y negro. En la parte de abajo el nombre de la figura acompañado de una foto en blanco y negro. Y en la parte trasera podemos apreciar más imágenes de la figura en diferentes poses y mostrando los diferentes rostros que posee. Cabe recalcar, y como pudimos observar, todas las fotos mostradas en la caja son específicamente de la figura misma, sin agregar ninguna imagen del anime o el manga. Y ahora vamos a proceder a abrir la caja para pasar a revisar su contenido. Y aquí tenemos el blister fuera de su caja, donde podemos apreciar todo el contenido de la misma, la cual trae 4 rostros y 5 pares de manos intercambiables, en la cual permiten adaptar a la figura en diferentes poses. Esta figura es la más reciente representación del guerrero Goku en su forma Super Saiyajin, perteneciente a la saga de Cell, cuando Goku, después de haberse recuperado de la enfermedad del corazón que le había predicho a Trunks, se fue al templo de Kamisama a pedirle permiso a Mr. Popo para entrar a la habitación del tiempo a entrenar con Gohan y luego salir del arduo entrenamiento con la transformación del Super Saiyajin dominado completamente, sin la necesidad de estar furioso para mantener la transformación. Goku en esta saga se caracterizaba por ser un guerrero de corazón tranquilo, así que en esta figura se lanzó con una cara que lo representa de tal forma que es su cara feliz, y que pienso que es lo más llamativo en esta figura. Aquí tenemos la figura en la que nos presentan un nuevo diseño totalmente renovado de la versión anterior de Goku Super Saiyajin del año 2010. Tenemos un cuerpo nuevo con las nuevas articulaciones de versión 2.0. Tenemos también un nuevo diseño en los rostros y en el cabello que incluso es muy diferente a los moldes de los Goku actuales como Goku Super Saiyan Blue y Goku Black Super Saiyan Rosé. Este cabello refleja líneas en los mechones, agregando más mechones alrededor de la cabellera. Se puede observar un mechón sobresalido muy diferente a los demás. En cuanto a su color de cabellera, en la raíz presenta un amarillo tenue, llegando hasta las puntas con un amarillo más pálido. Se distingue más ese detalle en su mechón principal desde la punta. Una observación es que se puede notar pequeños excesos de pintura en los mechones del frente y un poco en la punta de atrás. Se nota muy poco, pero tampoco afecta mucho a la estética de la figura. En el cuello presenta buenos detalles, aunque falta un poco de sombreado. Las líneas de las arrugas del traje se encuentran bien definidos. En esta parte entre la cintura y el pecho se puede notar un detalle mínimo de pintura como un tono más claro acá y un tono más fuerte acá. De ahí pues no se ven excesos, así que todo bien en cuanto a esta parte. En cuanto a la musculatura del brazo se encuentran bien marcados. Las muñequeras azules muy bien, y si se observa a detalle las muñequeras y el cinturón tienen el mismo tono de azul, pero la camisa presenta un tono de azul más oscuro. En el anime se puede observar en el traje esta diferencia de tono, aunque podía variar de acuerdo al sombreado en diferentes escenas, pero pienso que en esta figura así lo quisieron representar. El pantalón presenta un tono naranja más opaco respecto al del torso. No presenta sombreado y las arrugas se ven bien definidas. Pienso que el color naranja del traje en general está bien, ya que se representa el reflejo de la transformación del Super Saiyajin. Siguiendo con la representación clásica de las botas de Goku, tenemos el típico diseño con el amarre en medio y la línea roja que subdivide la bota hasta los filos de la parte de abajo. El tono color azul es igual al de la camisa y no se ven excesos o despintados.
En la parte de abajo me encantan los detalles que se ven en las líneas de la suela. Y finalmente se ve el sello de registro, un detalle a recalcar para aquellos que recién están empezando a coleccionar Research Figures. Si pueden notar, esta figura dice Made in Vietnam, mientras que otras, en este caso lanzamientos anteriores, dicen Made in China. Esto es debido a que la Tamashii Nation reubicó su manufactura a Vietnam a finales de 2019, distribuyendo la fabricación de las figuras entre ambas fábricas, tanto de China como de Vietnam. Como se mencionó antes, Goku viene con 5 pares de manos intercambiables, en la cual tenemos las manos en forma de puño, en la cual podemos apreciar buen detalle en cada uno de los dedos. Tiene buen relieve entre cada dedo y se puede notar las líneas que se subdividen en los nudillos, y también se nota el detalle de la uña en el dedo pulgar. Como siguiente tenemos las manos en posición marcial, que representa a Goku en modo de combate. Este estilo de manos se caracterizan por tener 3 dedos abiertos y 2 cerrados, en la cual podemos apreciar el gran detalle que hay en cada uno de sus dedos, como son las líneas de los nudillos. Las uñas representan un alto relieve, y en la parte de adentro se observan las líneas de subdivisión de cada dedo, así como también las líneas de la palma de la mano. Como siguiente tenemos las manos con 2 dedos alzados juntos y 3 cerrados, representando a Goku haciendo la teletransportación. En otras versiones de Goku han traído esta mano derecha solamente, mientras que en esta figura nos han traído la mano derecha e izquierda, en la cual no solo se puede representar la teletransportación, sino también el saludo o despedida de Goku. Como siguiente tenemos las manos abiertas, que representan el lanzamiento de Ki Blast. Presenta muy buen detalle, las uñas presentan alto relieve y las líneas de los nudillos en cada dedo, bien detallados, así como también las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión en cada dedo. Y como último tenemos las manos entreabiertas, la cual nos permite representar la pose icónica del Kamehameha. Presenta muy buen detalle y muy buena forma de los dedos. Las uñas presentan alto relieve, junto con las líneas de los nudillos en cada dedo, las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de los dedos. Así que pienso que todas las manos están bien esculpidas para que nuestro Goku se vea increíble en todas sus poses. Y a continuación veremos las caras, empezando con la cara seria, en la cual refleja a Goku en un estado de seriedad con enojo a la vez, demostrando la sangre de un Saiyajin agresivo. En este rostro podemos apreciar el gran detalle que tiene, como las líneas sobre sus cejas y debajo de sus ojos, detallando las dimensiones de su cara. Las líneas del ceño bien marcadas y sus ojos bien pintados y detallados, como el color de sus pupilas verde escarlata clásico de los guerreros Super Saiyajin. La boca bien pintada con el detalle debajo de la boca. La nariz bien elaborada, aunque un poco más pequeña que las versiones anteriores, pero que no desproporciona para nada el rostro. Los oídos en los lados bien detallados con sus líneas que representan el detalle del interior del oído y bien elaborados. El detalle de las patillas dibujadas en cada rostro, a pesar de que no se nota cuando se le coloca el flequillo, pero se agradece bastante que lo hayan colocado como detalle más para así definir mejor el rostro de Goku Super Saiyajin Full Power. De ahí tenemos el rostro de ira con los dientes cerrados, representando la fuerza que ejerce en los ataques. Los detalles, al igual que el rostro anterior, son bien definidos y sus ojos están un poco más cerrados que la del rostro anterior, haciendo que este rostro luzca muy bien en posiciones de ataque. Ahora tenemos el rostro de Grito con la boca abierta, perfecta para representar los ataques realizados por Goku, como por ejemplo el Kamehameha. Tiene también para otras poses, como la carga de ki o ataques leves.
A mi percepción pienso que esta expresión luce más como el manga. Como vemos, los detalles siguen siendo bien definidos. En este caso, los ojos son más abiertos y vemos unos detalles bien elaborados en el interior de la boca, dejando notar con claridad la lengua en el interior. El color de la lengua es de un rosado de buena tonalidad y el color de los dientes son más blancos. Y por último, tenemos el rostro más especial que vino en esta figura, que es el rostro feliz o conocido en otros medios como el rostro kawaii. Este rostro es el que mejor representa a Goku en su personalidad alegre e inocente como el guerrero de buen corazón que es. Este rostro tiene unos excelentes detalles al igual que los rostros anteriores, destacando sus grandes ojos verdes redondeados, su boca con una pequeña sonrisa que acompaña muy bien a sus ojos y a gusto personal el rostro que más me agrada de todos. Así que a continuación vamos a ver las diferentes poses que se puede lograr con esta gran figura. Ahora vamos a ver las articulaciones de la figura. La cabeza gira 360 grados, muy levemente. Se puede mover para arriba y abajo, ya que el nuevo diseño de su rostro y cabello hacen que sea algo limitado. Incluso si se ejerce algo de presión para arriba, puede tender a salirse. Tenemos una pequeña articulación en el cuello, la articulación de mariposa tiene gran rango de movimiento. El brazo puede girar 360 grados y se puede alzar hasta este punto. El bíceps gira completamente. Tenemos doble punto de articulación en el codo. La muñeca puede girar y contraer de un lado a otro y tiene movimiento circular. El pecho tiene rango de movimiento circular. Hacia adelante llega hasta este punto y hacia atrás hasta este punto. La cintura permite movimiento limitado de lado a lado
Recomiendo de todas maneras mover con delicadeza, no ejercer mucha presión sobre estas piezas. Tenemos el nuevo sistema de articulación de las piernas, en el cual puede hacer un buen split. Mueve hacia adelante hasta este punto y para atrás hasta este punto. El muslo puede girar levemente. Doble punto de articulación en la rodilla, donde podemos apreciar esta pequeña pieza que cubre la abertura que se hace al doblar la rodilla. Menciono esto ya que en versiones anteriores de figuras de Dragon Ball, al doblar las rodillas se veía una abertura en la articulación, en la cual afectaba la estética en las poses. La articulación de bola en el pie y articulación en la punta del pie. Esta figura en total cuenta con 32 puntos de articulación. Este Goku tiene una altura de 15 centímetros, una medida normal dentro de la escala de los Edge Figures de Goku. Y para comparar, aquí lo tenemos con su versión de la misma línea, que es Goku Super Saiyajin Blue. De hecho, sus cabezas son totalmente compatibles, así que puedes ajustarlos a su otro cuerpo sin ningún problema, y pues se ve muy bien. Lo tenemos también junto a una versión clásica Super Saiyajin de la marca Jakks Pacific, y con una versión más clásica todavía, que es de la Super Battle Collection. Y aquí también lo tenemos junto a unas figuras Marvel Legends que ya han sido reseñadas en el canal, y que si no los has visto todavía, les dejo un enlace aquí arriba para que vayan a verlos. Y bien, como conclusión pienso que es una figura espectacular. Tal cual como recibí esta figura estoy satisfecho. Para mi colección y la de cualquier coleccionista le da muy buen realce. Tiene sus pequeños defectos, sí, pero como toda figura en general, ninguna es perfecta. Así que si eres de los que están comenzando a coleccionar, o bien sea esta tu primera figura, de Edge Figure de Dragon Ball, la recomiendo mucho. Es un Goku económico y para su precio en relación a la calidad de la figura, está bastante bien. Así que como fan de Dragon Ball, este Goku no puede faltar en tu colección. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, sígueme en mis redes, comparte y suscríbete para ver más reviews que iré subiendo en este canal. Y también no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video, que sigan coleccionando y hasta la próxima.